Mariano Nadorowski es académico, docente, pedagogo, investigador. Con él vamos a hablar sobre dónde acierta y dónde falla el sistema educativo argentino. Ha tenido una larga, una vasta trayectoria en donde hasta fue, lo voy a decir pese a que a veces siempre le baja el precio a esto, Mariano, pero fue ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Entre los libros que escribió, voy a mencionar algunos: Ser maestro en la Argentina, un libro que ya tiene más de 30 años, y escribió también uno con Tamara Binacur, que estuvo la semana pasada sentada en este auditorio, y con Alegre, Los mejores maestros, mitos, leyendas y realidades. En los últimos tiempos sacó Un mundo sin adultos, El colapso de la educación, entre varios otros títulos. Mariano, muchas gracias por acompañarnos en la jornada de cierre aquí en TICMAS. Gracias por invitarme. Si pensamos en dónde acierta y dónde falla, ¿podemos arrancar pensando en los puntos de dolor del sistema educativo? ¿Dónde hay que prestar atención para ver cómo mejorar la forma de dar clase, la forma de enseñar? No, yo creo que hay un pasa no pasa, hay una cuestión previa a cualquier consideración técnica o de las aulas, que es que a la política argentina y a la dirigencia en general no le interesa la educación. Entonces, de ahí para abajo, y bueno, yo puedo tener algunos, digamos, técnicamente, viste que los pedagogos somos muy de dar vuelta, inventar palabras, todo para llenar espacios y hacernos importantes, dejar legado, como dijo, ¿cómo se llama? Nicolás Artusi. Sí. Claro. Entonces, hasta que no ocurra eso, hasta que no ocurra que la dirigencia argentina, la política, pero no solamente la política, los empresarios, los dirigentes sindicales, las iglesias, las universidades tengan un proyecto, un plan, le pongan fuerza política, le pongan presupuesto, le pongan interés. Todo lo otro, bueno, podemos mejorar un poco, más o menos, pero va a seguir igual. El año pasado estuvo Soledad Acuña, acá, y dijo: a la política le va a interesar la educación si a la sociedad le interesa, si se convierte en un reclamo de la sociedad. Entonces, ¿es una especie de más o menos, muerde la cola? Más o menos. En parte sí. A ver, primero, ¿por qué no? Porque básicamente porque los sectores medios, que son los que en todo el mundo más se movilizan por la educación, creen que mandando a sus chicos a la escuela privada se soluciona todo, entonces no se movilizan por eso. Y en segundo lugar, porque en países de desarrollo intermedio, como la Argentina, siempre es de arriba para abajo. O sea, tiene que haber, bueno, ya lo tuvimos a Sarmiento, a Roca, si querés después al mismo Perón, para no entrar en la grieta, si querés al mismo Frondizi, que son de los últimos que impulsaron esto, eso fue de arriba para abajo. Ahora, la parte social sí influye. Yo te diría que el día que haya una movilización como la del otro día, que intentó, digamos, garantizar la universidad pública gratuita de los sectores medios y altos, que son los que van a la universidad, básicamente, el día que haya una movilización como esa, pero para defender la educación obligatoria de los pobres, y ahí sí, por ahí las élites políticas se van a poner las pilas, pero eso no ocurre, ¿no? Los sectores medios se movilizan solamente por la educación, que tiene que ver con nosotros, digamos, ¿no? Universidad pública gratuita, que no haya examen de ingreso, que nadie pague, etcétera, etcétera. Bueno, es una defensa de nuestros propios intereses, pero somos una minoría ruidosa, pero minoritaria. Una minoría minoritaria es medio raro, pero bueno, somos una minoría. ¿Por eso la preocupación por la universidad es una preocupación burguesa, clase mediera? No es que sea burguesa, sino que si vos ves las estadísticas, a ver, si de cada 100 chicos que empiezan primer grado, solo 13 terminan la secundaria en tiempo y forma. Y de esos 13, solo 1 y pico estadísticamente, 2, ponele, son pobres. Y bueno, son los otros 11 los que van a la universidad. El otro 87% tiene enormes problemas. Incluso algunos después van a la universidad, pero después fracasan. Los excluyen, los abandonan, no terminan. La inmensa mayoría de los estudiantes no terminan alrededor de un 30, un 40%,
y la mayoría de los que terminan, por lo menos en las grandes universidades, estudian contador público nacional y abogado. No estoy criticando eso. Mi punto es, el día que haya una movilización como la de la otra vez, pero para la educación, para la escuela pública, no para la universidad pública, no estoy criticando lo otro, está bien. El día que haya una de esas, y ahí por ahí la política se va a poner las pilas. ¿Por qué no hay una de esas? Porque los sectores medios pensamos que el tema educativo no nos toca, porque mandamos a los chicos a la escuela privada, y porque los pobres tienen otras prioridades, como por ejemplo subsistir al día siguiente, alimentar a sus hijos, vestirlos, estar en una vivienda más o menos razonable. La escuela entra en un segundo lugar. Este año hay un tema fundamental que es el Plan Nacional de Alfabetización, tema que se viene discutiendo desde el año pasado, pero que ha cobrado relevancia ahora. Y usted implementó un programa que era Leer para Crecer, que tenía libros para chicos desde edad inicial hasta quinto año. Sí. ¿Cómo ve el Plan Nacional y cómo ve esa acción que hoy tiene la Secretaría de Educación con los libros? Bueno, primero yo creo que distribuir libros, que es lo que hice yo en mi breve y efímero e intrascendente pasaje por la función pública. ¿Siempre le baja el precio a No eso? le bajo el precio. Yo tengo 43 años de docente, 2 fui ministro. Y además fui un ministro entre tantos. O sea, lamentablemente los ministros de educación no hemos hecho tanto, porque si no, no estaríamos como estamos. Y ni siquiera es una responsabilidad personal de cada uno de nosotros. Cada uno hizo su aporte, más o menos, un poco más, un poco menos, pero la verdad que tendríamos que empezar a pensar nosotros mismos, bueno, ¿cuál fue nuestro aporte? Porque mirá cómo estamos. Por eso digo, no es bajarle el precio, es ponerle el valor que corresponde. Pero bueno, volvamos al otro. Eso, volvamos al Plan Nacional y volvamos a los libros. A ver, yo soy crítico de la distribución de libros. ¿Por qué? Porque me di cuenta que la lógica de distribuir cosas es muy insuficiente y a veces contraproducente. En todo caso, la distribución tiene que estar acompañada de una apropiación por parte de las escuelas que laburen con esos textos, y eso es muy difícil de hacer. Entonces, digamos, me parece que el Ministerio de Educación en este momento nacional está intentando cambiar esa lógica. Y bueno, eso lleva tiempo. Ojalá que lo hagan bien. La verdad que no sé qué es lo que están haciendo, pero entiendo que están en ese lado. Y respecto del plan de alfabetización, mira, nosotros por primera vez, desde que estuvo Juan Carlos Tedesco en el gobierno nacional, que renunció en el 2008, según recuerdo, 2009, perdón, no me acuerdo la fecha cuando renunció Juan Carlos, que en paz descanse, fue el último ministro de Educación que tuvimos, que era un especialista de educación, que conoce las escuelas, que conoce el sistema. Fue el último hasta el actual, hasta Carlos Torrendel. Entonces ahí me parece que ya hay algo muy importante, ¿no? Porque nos pasamos mucho tiempo con gente que venía de la burocracia educativa, de la política, y la verdad que no está bueno eso. ¿Y Persich, no? No, Persich es una persona que sabe de educación, pero no es un especialista en educación, no es una persona que conozca las escuelas, que conoce un poco las universidades, pero bueno, no conoce las escuelas, no trabajó académicamente, o sea, ni libros, ¿no? Ni libros ni experiencia docente. La verdad es que en otros países del mundo hay ministros de educación que han hecho buen trabajo. En la Argentina no. Entonces me parece que es una muy buena señal el nombramiento de Torrendel. Ahora, respecto al tema de la lectoescritura, a mí me parece que es la primera vez desde los 90, ustedes hablaban de los 90, la primera vez desde los 90 que hay un proyecto desde el gobierno nacional para incidir en las aulas. Primera vez. Hubo algo en el 2005-2006 a cargo de Walter Graubach, que después fue ministro de Educación de Córdoba, muy interesante, pero no tenía un empuje ministerial, era muy acotado. Yo creo que eso es muy positivo. ¿Qué va a ocurrir? No sé, ojalá que le vaya bien. Acá estuvo Torrendel hace unos días y él decía que cuando termine su mandato, yo le pregunté qué deberíamos reclamarle los ciudadanos al secretario de Educación de la Nación cuando termine su mandato, y él dijo que haya una mejora en la alfabetización. ¿Está bien? ¿Es poco? ¿Es mucho? ¿Es lo esperable?
Me encantaría decirte que es poco, pero dado como estamos, que los chicos lean de corrido en tercer grado y entiendan lo que leen, hoy no pasa eso. Entonces está bien, está bien. Yo creo que Torrendel se entusiasma un poco porque esos cambios que está empezando a promover, que en todo caso se van a aplicar, si todo va bien, en la segunda mitad de este año, pero sobre todo el año que viene, y bueno, van a tardar mucho en reflejarse en pruebas estandarizadas o en distintos mecanismos de evaluación. No es de un día para el otro. Tampoco 20 años, ¿no? Como nos hicieron creer que los cambios en educación tardan 20 años, eso es una impostura. Tardan menos, pero yo creo que hay que tomarlo con cautela. Yo caractericé el sistema educativo argentino como una situación de colapso. Descolapsar lo que tiene tantos años de colapso no se hace un día para el otro. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que él dice, pero los resultados se ven estadísticamente en pruebas estandarizadas. Y las pruebas estandarizadas tardan mucho tiempo en captar esos cambios. Yo digo, por lo menos 4 o 5 años hasta empezar a ver esos cambios. Ojalá que Torrendel siga de ministro con este presidente con el que venga. Me parece que es una figura muy valiosa. ¿Cómo entra en todo esto la formación y la actualización docente? Tema que siempre también se habla, tema que siempre es urgente y urticante. Voy a usar palabras raras, pero están ahí, ¿no? ¿Cómo se acompañan los docentes en la formación y cómo se les dice la importancia de la formación? Estoy en minoría en eso. Como en tantas cosas, yo no creo que la formación docente hoy sea una prioridad. Mirá. ¿Prioridad tomada desde el poder, desde el gobierno, o prioridad desde la importancia del sistema educativo que sea prioritario que se forme? Las dos cosas. Las dos cosas. En términos políticos, hoy no es una prioridad la formación docente, porque la formación docente, si hacemos una reforma de la formación docente y empezamos hoy, y si lo hacemos bien, hay que esperar a que los actuales docentes se jubilen, que estos nuevos docentes se vayan incorporando, y eso tarda un montón de tiempo. Entonces yo creo que hay que mejorar la formación docente, pero hay otras prioridades antes para ir al punto en que vos señalás. Básicamente son las condiciones de trabajo de los docentes. No estoy hablando solamente del sueldo, del techo que se cae o no se cae, sino del hecho que hoy un docente aumenta su sueldo, no la paritaria, ¿no? Sino el aumento real de su sueldo con la antigüedad. Es una barbaridad, es un método del siglo XX. De hecho, eso está regulado por el Estatuto del Docente, que es de 1959, de una dictadura militar a la sazón, y ahora ya va a cumplir 70 años. Sí, y no se cambia. Es un aumento que nosotros sabemos, ¿no? Que el 110% además es el máximo, pero digo, es un aumento vegetativo, ¿no? Es un aumento vegetativo. En la enseñanza, para ganar más, hay que dejar que pase el tiempo. Y es el peor incentivo que podés tener, ¿no? O sea, no se aumenta el sueldo por poner un poco por antigüedad, ok, pero también por resultados, por compromiso, por formación, por trabajo en equipo, por cómo te pones la camiseta de tu escuela, por cómo ayudas eso se hace en muchos países del mundo, eso es un invento mío. Es lo que se llama en América Latina las reformas de las condiciones docentes de segunda generación. Los únicos dos países que seguimos con reformas, con estatutos docentes de primera generación somos Uruguay y Argentina. El resto cambió todo. Paraguay, Bolivia con Evo Morales, o sea, todos mejoraron. Pero Uruguay tiene mejores resultados que nosotros. Uruguay tiene mejores resultados que nosotros. Igual no es comparable, ¿no? Un país de 3 millones de habitantes con uruguayos, un país con 45 millones de habitantes con la Argentina. No, fuera de broma, no es comparable. Ahora sí, para preocuparse, en términos comparativos de América Latina, que según las pruebas de la UNESCO, yo publiqué el año pasado un artículo muy preciso sobre esto, según las pruebas de la UNESCO del 2019, que son las últimas que tenemos, Argentina está en el puesto 11. En el 96, cuando se tomó la primera versión de las pruebas UNESCO, estábamos segundos, cerquita de Cuba. Tercero Chile, pisándonos los talones. Ahora Chile está para arriba, Cuba se mantiene y Argentina está en el puesto 11, atrás de El Salvador. El Salvador.
Salvador es un país que tiene un cuarto del PBI por cápita de Argentina. Nosotros le echamos la culpa a la dictadura, ellos tuvieron 40 años de dictadura. Los desaparecidos, en Salvador una guerra civil con 75.000 muertos y 15.000 desaparecidos. Y además, hasta hace poco, un país controlado por el narcotráfico, por las famosas maras. Esos, los chicos del Salvador, de tercero y sexto grado, leen mejor que los argentinos. Entonces, por eso digo, eso es un problema técnico, eso es un problema de los docentes, eso es un problema de la política, eso lo tiene que resolver la política, que tiene que ponerse las pilas, trabajar como corresponde, juntarse todos en vez de estar divididos por estupideces y trabajar en serio con un plan a 10 años, con metas concretas, con financiamiento, con apoyo, con cabeza abierta para cambiar, por ejemplo, los estatutos del docente y hacer que los docentes y los directivos puedan tomar buenas decisiones respecto de los chicos, con mejor evaluación, etcétera. ¿Pero hay tiempo para la política de eso? ¿Un plan a 10 años, cuando cambia una administración cada 4, se puede plantear? Bueno, pero salvo que pensemos que en la Argentina hay un problema en el agua, que hace que no podamos resolver las cosas, muchísimos países latinoamericanos tienen esa continuidad. Por ejemplo, un caso que a mí me encanta, que es el caso brasileño. Las grandes reformas las hizo Fernando Henrique Cardoso en los 90, el Menem, digamos, un poquito más ilustrado que Menem, brasileño. Después vino Lula 2 veces, Dilma 2 veces, siguieron con los cambios de Fernando Henrique, Partido de los Trabajadores versus un partido de centro derecha como era el de Fernando Henrique. Después vino Bolsonaro, no le importó la educación, entonces todo siguió más o menos igual. Ahora volvió Lula y vuelve a lo que había iniciado Fernando Henrique. No sé, y es Brasil, es un país más complejo que la Argentina, con mucho más problemas históricos. Pensá que Brasil, el sistema educativo brasileño arranca 50 años después que el argentino. Sí, sí. Esa es una estadística que está en uno de los libros suyos, además, ¿no? Sí, claro, en el colapso, creo que está en el colapso de la educación. El sistema educativo argentino, tal como lo conocemos hoy, arrancó en 1880 aproximadamente, y el brasileño en 1930, con Getúlio Vargas. Entonces, fíjate cómo, y de un nivel de atraso socioeconómico mucho mayor el brasileño que la Argentina en los años 30. Nosotros fuimos mejorando hasta los años 60, fin de los 60, en cambio, y ahí empezó el deterioro. En cambio, en el caso brasilero, bueno, no importa los gobiernos y las cosas siguen funcionando. Por ejemplo, acá que se discute si tiene que haber o no selección para la universidad. En el Brasil de Lula hay selección para la universidad, como en el resto de los países del mundo. ¿Qué hizo Lula? Le cambió un poco la parte de justicia social, puso cuotas para las minorías, cuotas, ¿no? Sí, para las minorías. Pero, por ejemplo, el examen nacional de enseñanza media, todos los chicos cuando terminan la escuela secundaria hacen un examen que estaba en la ley bases y lamentablemente lo sacaron, vaya a saber uno por qué. Bueno, eso, el Brasil de Lula, Partido de los Trabajadores, no es neoliberal, ni de derecha, ni nada por el estilo. Lo mismo pasa en Chile, lo mismo pasa en Ecuador, lo mismo pasa en Colombia. Por eso digo, ¿cuál es la diferencia? La dirigencia argentina no está interesada en la educación. Y ahí lo ves claramente, muy claramente. Yo conozco mucha gente que sí, de la dirigencia, que sí está interesada en la educación, pero no arman masa crítica, digamos, no se juntan, no generan volumen político, voluntad política, lo piensan como un elemento más. Y además dicen, es una frase muy común que también está en el colapso, que yo la vi mucho cuando estaba en la función pública, los políticos ¿qué te dicen? La educación no garpa políticamente, no paga, no garpa al verde. Todos te dicen, la educación no hagas nada, quédate quieto, porque la educación no garpa políticamente. ¿Qué quiere decir? Que si vos te metés en temas educativos, no te vas a reproducir como político, no te va a ir bien como político, lo cual es razonable porque a todos los políticos de todo el mundo lo primero que quieren es seguir siendo políticos, eso no está ni bien ni mal, eso es así. Ahora, vos fíjate, Fernando Haddad, ministro de Educación de Lula,
hizo grandes reformas, se peleó con sus amigos del PT, se peleó con los sindicatos docentes que eran sus amigos, se peleó con todo el mundo, fue para adelante, fue exitoso. Después de eso fue candidato a presidente, lo nombraron candidato a presidente, fíjate, salta de ministro de Educación a candidato a presidente, después fue gobernador o alcalde, no me acuerdo, del estado de San Pablo, y ahora es una figura prominente del Partido de los Trabajadores, probablemente próximo presidente brasileño. Vos fíjate, acá te dicen, no, eso no garpa, eso no. Entonces, la gente que está, los funcionarios de educación no hacen reformas, porque no garpa. Bueno, ahí hay una diferencia. Que tú lo mismo te podías pensar. Chile, Bachelet, ganó elecciones con temas educativos, ganó elecciones proponiendo cuestiones educativas. Bueno, nosotros... el presidente de ahora en Chile, ¿no? También tiene una carrera en las protestas que hubo durante el gobierno anterior, justamente por la universidad. Pero incluso fíjate el caso de Boric, presidente chileno. Boric es comunista. Él dice, no como una acusación que ahora se están de moda, vos sos comunista. No, él es comunista, toda la vida fue comunista. El sistema educativo chileno es un sistema de vouchers, como lo que quiere el presidente. Es un sistema de mercado en la educación. No mercado porque pague, sino porque hay competencia. Bueno, es largo, pero es un sistema de mercado. Está en Chile desde 1981, con Pinochet. A partir de los 90, todos los gobiernos democráticos lo fueron mejorando un poco. Y Boric, que es comunista, sigue con el sistema de vouchers. ¿Por qué? Bueno, porque es política de Estado, porque hay acuerdos, porque a Chile le va muy bien en términos educativos, en las pruebas PISA, en las pruebas de la UNESCO, sobre todo en el nivel obligatorio. En las universidades todo es más conflictivo. Y entonces Boric no lo cambia. Entonces ahí tenés otro ejemplo, que me hiciste acordar, de cómo, ahí te das cuenta, expectativa, realidad, de lo que es la dirigencia política argentina. Yo entiendo, hay gente muy copada, ¿no?, en la clase política que quiere realmente cambios en la educación, pero la verdad no logran eso, no logran la masa crítica. Por lo que entiendo es, cualquier reforma educativa que plantee un gobierno que inicia su mandato, si no consigue que otros partidos o que todo el arco político se una, está condenado al fracaso. ¿Entiendo bien? No lo sé, no necesariamente, nunca se hizo, entonces no lo sabemos. O sea, en los 90 se hizo, la reforma fue, para mí tenía enormes problemas, publiqué un libro entero así y me criticaban los que estaban en ese gobierno. 20 años después asumieron el Ministerio de Educación de nuevo y derogaron la Ley Federal de Educación. Nunca le damos chance a nada. Entonces, yo no sé, la verdad que tu respuesta no la sé. A mí me gustaría, o en mi perspectiva, el consenso es mejor. Tener un plan y consensuado. Ahora, no lo sé, tal vez sea una cuestión unilateral y ir a buscar la legitimidad con el pueblo de otra manera. La verdad que no lo sé. Ahora, por lo menos que hagan algo, porque echarle la culpa al sindicato de todos los problemas es fácil, pero el sindicato no tiene la culpa de todo. El sindicato hace de sindicato. La responsabilidad del gobierno es de los que gobiernan, no de un sindicato. Le hago la última. ¿Hay oportunidades de ser optimistas en la educación? Bueno, hay que ver en qué nivel. En el nivel... Cualquier otro me hubiera dicho, cualquier otro, acá sentado, han estado ministros, académicos. Dicho, sí, por supuesto, la esperanza. Sí, porque por eso damos clase. De hecho, tendría que buscar en los videos, porque me hubiesen dicho así, y estoy seguro de que otro ya me lo dijo. Sí. Pero yo me estaba imaginando que una respuesta no iba a ser tan simple. Ser optimista en bloque o es una estupidez o es una impostura. O sea, no se puede ser optimista en bloque en la vida. En la vida hay cosas que están bien, hay cosas que están más o menos, hay cosas que están mal. Obvio. No, a ver, por eso hay que ver en qué nivel. En el nivel macro de la gran política, yo soy escéptico, no pesimista, pero soy escéptico. Sí puedo reconocer cosas muy interesantes que se vienen haciendo en provincias o incluso en localidades. Sería largo de explicar esto.
Ahí hay algunas cosas positivas. Mendoza, Entre Ríos. Mendoza, Entre Ríos, un poco Salta, Córdoba en la época de Grau, vamos a ver qué hace el nuevo gobernador, La Pampa, Tierra del Fuego, fíjate que son todas de todos partidos distintos y con cosas, Tucumán, con cosas diferentes. Ninguna mueve el amperímetro de la gran reforma que necesitamos, eso es cierto, pero intentan salir del colapso de la educación. Y además esto es nuevo, esto arrancó sobre todo en la pandemia, esta voluntad de cambiar. Entonces, por el lado macro soy escéptico, aunque rescato estas cosas. Por el lado micro, y viste, los docentes somos medio cabeza dura y hacemos milagros. El problema es que no podemos seguir confiando en los Messis de la educación. Los docentes, le digo a la gente acá que no es docente, los docentes somos gente normal, que a veces tenemos ganas de ir a laburar como todos ustedes, que nos quedaríamos en casa mirando Netflix, y a veces a los chicos no los aguantamos, con cualquier trabajo, como un cajero, no es que uno tiene una vocación, viste que se dice que el docente tiene que tener entusiasmo. Un docente entusiasmado todo el tiempo es psicótico. O sea, tendrían que ayudarlo a un psiquiatra para que lo ayude. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo estás entusiasmado todo el tiempo? Eso es una irrealidad. Entonces, ahora, sin embargo, o sea, yo creo que este discurso a veces es peligroso porque es como si todos los docentes fueran Messi de la educación. Y no, el 10% es Messi. La mayoría somos más o menos normales y necesitamos buenos incentivos para hacer las cosas bien. Ahora, ahí hay cosas que pasan, ¿no? Que son interesantes, que valen la pena, de gente que es resiliente, que se pone las pilas. El otro día, ya sé que hay que terminar, pero el otro día me decía una directora, claro, para los que no saben, ¿no? Un director de escuela gana el concurso y elige una escuela que por ahí nunca vio en su vida. Una locura, ¿no? Va con la papeleta, en la escuela pública, ¿no? Va con la papeleta, toca la puerta, la atiende la auxiliar de portería, que le dice, ¿usted qué quiere? No, soy la nueva directora. Bueno, pase, no mato. La tipa no conoce nada, absolutamente nada de esa escuela. Entonces me decía una colega, una compañera, que ella tardó 2 años en conocer al personal, 2 años. Y además era un problema porque los docentes se iban, venían todo el tiempo, todos circulan todo el tiempo, es un lío. Y en el año 3 pudo establecer un proyecto. Y ese proyecto le duró 4 años, hasta que se jubiló. Y el problema ¿cuál es? Que se jubiló, esos años fueron muy buenos, yo por eso la conocí a ella, por los resultados, me comentaban, a mí me gusta ir a las escuelas. Esa señora se jubila y la que viene, que tampoco conocía la escuela, mostró la papeleta, hizo todo lo mismo, y la que viene no estaba con ganas de seguir con eso, por motivo que sea, yo no voy a criticar a nadie, no sé, habría que criticarla por ahí. Y bueno, y todo volvió a cero. Entonces, ahora, ¿por qué puede pasar eso? Porque el sistema funciona mal. La responsable no es la señora que la suplantó. El responsable es un sistema que no premia la continuidad, que no garantiza la continuidad de lo bueno. Mariano Nadorowski, gracias por el tiempo que nos dio. Yo quería una nota como optimista para cerrar la charla, pero no se pudo dar. ¿Cómo que no? La vamos a esperar para el 2025. Para. No. Típico periodista que te cambia las palabras. No. Yo dije, escéptico a nivel macro, pero reconociendo algunas cosas interesantes. Y a nivel micro, te dije, los educadores somos optimistas y hay cosas muy interesantes que pasan. Ahora, si vos querés que tire papelitos, serpentina y eso, a ver, acá somos todos, casi todos somos grandes, excepto algún centennial que está por ahí, ya la vimos 20 veces. Entonces, bueno, mejor lo que nos toca es salir a la calle como la otra vez, pero no solo para la universidad, que los que llegan ahí somos los más privilegiados, sino para el 60% de menores de 14 años que son pobres. Ahí, yo tengo la fe, ni una menos de la educación. Mariano, muchas gracias por haber estado en el auditorio de Chicos. Gracias.